Pablo, apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso, de acuerdo con la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A Timoteo, mi amado hijo, que Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor derramen en ti tu gracia, su misericordia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo. De día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mis antepasados. A Él le sirvo con la conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas, anhelo tener la alegría de volver a verte. ¿Cómo he de olvidar la sinceridad de tu fe, que es como la que animó a tu madre Eunice y a tu abuela Loída? Estoy seguro de que es así. Por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor Jesús, nuevamente te rogamos que bendigas este tiempo de aprendizaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, venga dando la sabiduría, pero también la valentía, Dios, de poder hacer lo que tú mandas a través de tu Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder tener el entendimiento que solamente proviene de ti, y permítenos tener un corazón sencillo, humilde, y de saber que necesitamos de ti para poder tener éxito en esta vida cristiana, pero también, lo más importante, para honrar tu nombre como hijos tuyos. Gracias, mi Dios, quédate con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar con la introducción de esta segunda carta a Timoteo. ¿Quién la escribe? ¿Qué fecha? Ahí vamos a hacer examen al final, así que anoten, hagan anotaciones. Es bueno que ustedes se acuerden quién escribe esta carta, a quién se la escribe, en qué tiempo, por qué la escribe, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, todo el contexto, ¿verdad? Y bueno, dice ahí época de Nerón. ¿Alguien se acuerda de Nerón? ¿Quién era? Un emperador romano, ¿verdad? Ok, muy conocido porque a los cristianos de esa época los enviaba al circo romano y liberaba leones para que fueran devorados, cada uno de esos cristianos, y no nada más, bueno, familias enteras, ¿no? La esposa, el esposo, los hijos, los niños. Entonces era una época muy difícil para el cristianismo. Estamos hablando de los años 66, 67 después de Cristo, ¿sí? En donde la iglesia pues ya estaba creciendo, pero pues a una situación bien difícil que estaban viviendo nuestros hermanos en esa época. Y cuando el apóstol Pablo se encontraba en Roma, más o menos en ese tiempo. Estamos hablando que 2 años antes, a 4 años aproximadamente, había sido preso en Roma el apóstol Pablo, ¿sí? Por predicar el evangelio de Cristo. Sí, anteriormente había pasado 2 años en la cárcel en Roma, se le permitía disponer de vivienda independiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues se le conoce como arraigo domiciliario. O sea que tenía ciertas libertades el apóstol Pablo, y por eso es que también la palabra de Dios nos enseña que a todas las personas que iban, les enseñaba, y podían entrar y salir, y él enseñaba la palabra de Dios, ¿sí? Pero después fue puesto en libertad y pudo nuevamente dedicarse a su labor de apostolado en Macedonia, en Creta, Asia Menor y otros lugares, ¿sí? Estamos hablando aquí que eso pasó hace aproximadamente en el año 65, 63 después de Cristo. Y dice: más tarde
Pablo volvió a ser apresado, pero esta vez resultó totalmente diferente, ¿sí? Él mismo dice que las condiciones de su cautiverio eran ahora tan duras que incluso se le trataba a modo de malhechor. Lo vamos a poder ver en el capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Entonces Pablo fue de nuevo apresado, pero ahora estaba padeciendo como si fuera un malhechor. Lo tenían con cadenas en un calabozo donde hace frío, donde hay humedad, donde pues imagínense, ¿no?, cómo trataban en ese tiempo los romanos a cada uno de los delincuentes, ¿no?, porque lo tenían como delincuente, lo cual significa que entre otros males que estaba sujeto con cadenas, ¿sí? Capítulo 1, versículo 16, ahí lo van a poder ustedes leer, y el término previsible de sus expectativas era el de una cercana ejecución, ¿sí? Pablo sabía que ya estaba llegando a sus últimos días de vida, no porque pues estaba en un hospital, ¿verdad?, ni porque estaba ahí enfermo y ya con una enfermedad terminable, no, sino porque sabía que lo iban a ejecutar, lo iban a matar. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por ser cristiano. Que antes era perseguidor, ¿sí?, se convirtió en perseguido. Y bueno, dice ahí en el capítulo 4 del versículo 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, pues Pablo estaba sufriendo en ese calabozo con cadenas, y esas eran las en esas circunstancias se encontraba cuando escribió la segunda carta a Timoteo, y se cree que fue la última de sus cartas que escribió, ¿sí? ¿Cómo murió Pablo, el apóstol Pablo? Decapitado, ¿verdad? Decapitado. Bueno, y murió, ¿quién lo mandó a matar? Sí, parece ser. Dice entonces, a la gravedad de esta situación personal habría que añadir una gran tristeza causada por el mal comportamiento de algunos como Demas y Alejandro el Calderero. Ahí está, capítulo 4 del 10 al 14, y por verse olvidado de otros en circunstancias muy difíciles y angustiosas, en el capítulo 4 versículo 16. Es probable además que su salud se hubiera quebrantado en la prisión y que careciera de la indispensable ropa de abrigo, ¿sí? En el capítulo 4 versículo 13 dice: todo esto le ocurría cuando solamente tenía a su lado a Lucas 4:11. Y bueno, que de alguna manera ahí el apóstol Pablo también sentía tristeza, ¿verdad? ¿Qué otros sentimientos podría haber tenido? Encarcelado, encadenado, y sabiendo que en la iglesia, en las diferentes iglesias, pues se vivían problemáticas, ¿verdad? Dificultades, situaciones en las que entendemos que Satanás, el enemigo, siempre va a buscar la manera de echar a perder la obra de Dios, ¿sí? Y se crean pues muchas ideas falsas, ¿sí? Pero esta carta segunda a Timoteo se escribe para decirle a su amigo, lo trata como hijo, como amigo, como discípulo, ¿sí? A Timoteo. Timoteo, ¿dónde nació? ¿De dónde era? De Listra, un lugar se llamaba Listra, ¿sí? Y por ahí leemos que su abuela Loída y su madre Eunice le inculcaron la palabra de Dios desde que era pequeño, ¿sí? La importancia de que nosotros enseñamos Biblia a los niños, ¿sí? Y cuando sea grande no se apartará del camino de Dios, ¿verdad? Todo aquel pequeño que escucha y que desde muy niño escucha la palabra de Dios, algo se queda. Y Timoteo, entre otras cosas, leíamos en el capítulo 1 que tenía problemas con su estómago, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le decía: pues ya no tomes agua, toma un poquito de vino, ¿no? Para que se arreglen tus males de tu estómago.
Pero también Timoteo, ¿a qué se dedicaba Timoteo? ¿Era evangelista? ¿Sí? Ok, lo dejaron a cargo de una iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y en esa iglesia él era pastor y maestro, ¿sí? Y en Éfeso había mucha gente, bastante gente llegaba ahí a ese lugar, porque recuerden que ahí se encontraba el templo de Diana, o la diosa Diana, Artemisa, que bueno, que de alguna manera había mucha influencia sobre los griegos, ¿sí? Y obviamente ahí había mucha idolatría, ¿sí? Había mucha idolatría porque obviamente pues se le llevaban ofrendas a esta diosa y pues veneraban de tal manera que hacían orgías sexuales, llevaban también ofrendas de tal forma que pues también hacían intercambios de dinero ahí, funcionaba como banco, ¿sí? También se enseñaba mucho su manera de pensar, ¿no? Sus ideologías, ¿sí? Recordemos que estaba ahí el tiempo de los griegos, que era pues todos estos sabios como Aristóteles y demás, ¿no? Platón y toda esa filosofía griega, pues en ese lugar era donde se daban cita y era como un club social también, hacían fiestas y servía culturalmente, socialmente, bueno, ahí se daban cita, ¿no? Pero había mucha idolatría, entonces por eso la importancia del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que cuidara la sana doctrina, ¿sí? Y de eso se trata esta segunda carta a Timoteo, ¿sí? Es muy práctica. Tenemos en la actualidad iglesias en donde sufren situaciones por mala enseñanza, ¿sí? Y gracias a Dios aquí tenemos una enseñanza sana, ¿sí? Donde se predica la palabra de Dios, no lo que se predica, lo que piensa el ser humano, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Y este Timoteo, su papá al parecer era griego, pero su mamá era judía. Por eso de ahí que pues entendemos que desde muy pequeño le enseñaron la palabra de Dios, ¿sí? Esa desfavorable acumulación de circunstancias explica la insistencia con que Pablo ruega a Timoteo: procura venir pronto a verme, capítulo 4, versículo 9, y procura venir antes del invierno. Entonces, se cree que pues necesitaba ropa, abrigo, y sí, y al parecer el apóstol Pablo ya no vio a Timoteo después de que pasó 2 años de arraigo domiciliario y posteriormente lo soltaron y otra vez salió a predicar, y creo que cuando lo volvieron a apresar, ahí fue donde lloró Timoteo de ver a su mentor como se lo llevan preso de nuevo, ¿sí? Y aquí habla también la carta de eso. Vamos a ver, dice: procura con diligencia, es nuestro versículo clave, vamos a aprendérnoslo de memoria, ¿sí? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? ¿Qué significa aprobado? Aprobado, ¿sí? De ahí podemos pensar muchas cosas, porque hay doctrinas donde dice Dios ya me salvó y salvo siempre salvo, ¿no? Haga lo que yo haga, soy salvo. Dios murió por mí en la cruz. ¿Acaso no tiene poder la sangre de Cristo en la cruz? Él ya murió por mí. Salvo, siempre salvo. No importa lo que yo haga, no importa cómo me comporte. Pero aquí está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿En qué? Todos los aspectos, ¿no? Se lo está diciendo a Timoteo. Timoteo como pastor, como predicador, como maestro, ¿verdad? Pero también como hijo de Dios, ¿sí? Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 2, versículo 15. Como obrero, como obrero. ¿Cuántos de aquí somos obreros de Dios?
Amén. ¿Sí? Por eso tanta la insistencia, ¿no?, que Dios hace de servirle a Dios. No nada más quedarnos con la mitad del evangelio y decir, Dios ya me salvó. Pero cuando se trata de servirle a Dios, muchas veces ponemos pretextos, decimos, no, no puedo, mi trabajo, mi horario, tiempo, no. Pero bueno, es algo gradual que Dios va permitiendo hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ok, dice, ¿cuál es el propósito de esta carta? Pues ya lo estábamos leyendo, dar ánimo e instrucciones finales a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Autor, pues Pablo, de Tarso. Destinatario, Timoteo, su discípulo amado. ¿Cuántos de aquí tenemos discípulos? ¿Cuántos de aquí somos mentores? Esta iglesia se caracteriza por, después de estar cursando el 4º nivel, nos llaman a tener un mentor. Y un mentor es entregar cuentas de nuestra vida. Dicen, pero yo ¿por qué tengo que entregarle cuentas a mi mentor? ¿No? Si ni a Dios le entrego cuentas. No, pero es importante porque Timoteo, vamos a ver a lo largo de esta carta que él entrega cuentas. Él entrega cuentas a su mentor, a Pablo, y es obediente y es un buen discípulo, ¿sí? Buen discípulo. Ok, vamos a la siguiente, dice la promesa de vida en Cristo Jesús. Pues ya vamos a entrar en el texto bíblico. Y el primer título que tenemos ahí es la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Le dice, en primer lugar, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso. ¿Sí? ¿Por qué dirá que Dios así lo quiso? ¿No lo quiso Pablo? Cuando nosotros, Dios, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Dios derrama de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que da dones espirituales a cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando uno es llamado a enseñar la palabra, a predicarla, cuando uno es llamado a ser misionero y llevar el evangelio a otros lugares, ¿quién es el que pone en nuestro corazón a hacerlo? El Señor, ¿verdad? Él es por voluntad de Dios, ¿sí? Por voluntad de Dios. El apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. Apóstol quiere decir enviado. Los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿qué hizo Jesús? Los envió, ¿no? De 2 en 2 a predicar su palabra. Dice, de acuerdo con la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuál es la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús? La vida eterna. De acuerdo con la vida eterna. Si nos damos cuenta, todo está enfocado en la vida eterna. Todo está enfocado en la vida eterna, porque muchos podemos decir que acepta a Jesucristo y te va a ir muy bien en la vida. Vas a tener un buen empleo, una bonita familia, vas a tener dinero, no te va a pasar nada, ¿verdad? Dios te va a bendecir, ¿sí? Acepta a Cristo en tu corazón. Pero realmente dice aquí Jesucristo que la promesa de vida eterna es lo más importante que tenemos que enfocarnos. No tanto en las cosas materiales, en las cosas que vamos a tener en esta vida, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el apóstol Pablo sufrió? ¿Por qué padeció? ¿Por qué fue apedreado? ¿Y por qué pasó tantas cosas, no? Por predicar el evangelio. Dice con la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús a Timoteo, mi amado hijo, ¿sí? Si alguien de aquí tenemos discípulos, ¿sí? Y amamos a nuestros discípulos, ¿sí? Ok, pues ahí está.
Dice el versículo 2: siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo, de día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mis antepasados. A Él le sirvo con la conciencia limpia. ¿Qué podemos aprender de aquí? Adelante, hermana Martita. Bueno, creo que si nosotros tenemos un discípulo, antes de que sea nuestro discípulo, ya le amamos, Ok. es algo que nos interesa su vida espiritual, su crecimiento, todas esas Y Dios situaciones. pone en el corazón, ¿verdad?, de la persona Así es, el... pero cuando nosotros oramos por ellos, como dice él, de día y de noche, Ujú. y en todo momento, porque obviamente sabemos que el enemigo está enojado cuando llegan a sus pies, los pies de Cristo, y entonces empieza el ataque con la familia, con la economía, con esto, con aquello. Entonces el mentor debe de estar en oración constante por ese Así es. discípulo suyo. Sí, qué tan la importancia de estar orando por nuestros discípulos. Qué tan importante es poder cubrirlos con oración. Porque muchas veces queremos que nuestro discípulo avance, crezca, pero ¿cómo? ¿Verdad? Si no oramos por ellos. Y pues el amor, destaca el amor que siente Pablo por Timoteo, y ese amor sincero, sí, lo va a decir más adelante, de parte también de Timoteo. Adelante, hermano Luis. Pero nada, no es nada más tener un discípulo y orar por él. Hay que saber escucharlo y hay que saber guiarlo, porque ahí vemos que Pablo a Timoteo le enseña y le exhorta, lo anima. Y muchas Sí, veces nosotros podemos tener mentores y no, y nomás nos dicen, ¿cómo estás? Ya bien. Después te dicen, sí, no, pues es que mira, hola, vamos a ver por ti. sí, Yo creo que hasta el mismo mentor no sabe qué hacer, no sí. está preparado. Ok, Y ese, realmente es, eso viene bíblico, sí. hay bastante en la Biblia. Y eso es algo muy importante, poder reconocerlo y poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque en el nivel número 5 a usted se le va a pedir ser mentor. Entonces, si nosotros como discípulos aprendemos a ser buenos discípulos, vamos a aprender a ser buenos mentores. Y, y entonces, como dice mi hermano Luis, pues estar al pendiente, verdaderamente haciendo el trabajo que Dios nos está pidiendo, no por obligación, ¿verdad? Sino Tal vez cuando yo llegue al por nivel amor. 5 o nivel 6, Dios ya me puso mis tiempos y ya me dio un espacio, porque ahorita se me fue Claro. muy difícil crecer. Claro, el crecimiento espiritual pues lo da Dios, y Dios nos permite poder ir creciendo, madurando en la fe, y pues por ahí también dice la Biblia que al que más se le da, más se le va a pedir, ¿sí? Pero no tengamos temor, porque a fin de cuentas el Señor es el que prepara, es el que nos da las fuerzas, ¿sí? El que nos da la sabiduría, y es como un árbol de manzanas, ¿verdad? Cuando va creciendo y ya cuando está maduro, da limones, ¿no? Da manzanas. Y las manzanas no pujan para salir, ¿verdad? Es natural. El árbol de manzanas, lo ves y llega a su tiempo, a su término, y vienen las manzanas. Así es el Hijo de Dios, el cristiano. Así que nada más flojito y cooperando con el Señor. Dice, ok, y vemos también que dice: siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo, de día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mis antepasados. A Él le sirvo con la conciencia limpia. Ahí lo que estaba diciendo mi hermano Luis. ¿Cómo es de que nosotros servimos a Dios? ¿No? Porque el apóstol Pablo es mentor y está diciendo: yo le sirvo con mi conciencia limpia. ¿Cómo estamos? Dios conoce nuestro corazón, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero lo más importante, conoce nuestro corazón, conoce lo que pensamos, conoce nuestras intenciones, ¿no? Buenas o malas, nosotros no lo podemos engañar. ¿Cómo servimos a Dios?
si estamos sirviendo con una conciencia limpia, un corazón limpio, ¿no? Que no estemos preparando trampa, ¿no? Para en las diferentes relaciones interpersonales, ya sea en casa, con la esposa, con los hijos, con los amigos en el trabajo, con los hermanos en la iglesia. Somos limpios de conciencia. Cuando yo estoy platicando con alguien o pido un favor, o cuando yo ayudo a otra persona, lo hago con la conciencia limpia, o sea, lo hago desinteresadamente, lo hago con una conciencia limpia que Dios me manda, ¿no? Ajá. Sí, con un amor sincero, ¿no? Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No nada más en la iglesia, ¿verdad? En todo lugar. Pero el apóstol Pablo dice que él le sirve a Dios con conciencia limpia. Y muchos de aquí somos servidores de la iglesia. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Verdad? ¿De qué manera entregamos un servicio a Dios? Somos sugieres, somos pastores de grupo familiar, maestros, ¿verdad? En alabanza, en tantos ministerios que hay, que tenemos. ¿Cómo le servimos al Señor? Si de nuestro corazón es una conciencia limpia y lo hacemos por amor a Dios, ¿verdad? No por un interés, no porque nos vean que ya le servimos a Dios y porque yo me pongo la corbata hasta acá y ya predico y ya para que me vean cómo predico. No, ¿verdad? No. Dios nos va a hacer más humildes y más pequeñitos, como cuando conocemos más a Dios. Entre más le conocemos a través de su palabra, Dios nos hace sentirnos más pequeños, porque vivimos de su gracia, de su misericordia diario, ¿sí? Así es. Sí, y ese tema lo vamos a tocar ahorita, es otro tema y es el más importante de hoy. Cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque Dios no nos ha dado, este versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de verdad y de dominio propio. Pero ¿cómo entendemos ese versículo? Vamos a ver. Dice la promesa de vida en Cristo Jesús, pues ahí seguimos. Cuando estamos unidos con Cristo, nuestra vida se ve afectada tanto de inmediato como eternamente. ¿Sí? Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Obviamente, si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo aceptamos como Señor y Salvador, como Señor, no nada más como Salvador, como Señor. Jesús es mi Señor, yo le obedezco en sus mandamientos. Entonces va a haber bendición en nuestra vida. Porque si nosotros somos íntegros, somos justos, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios conforme a Cristo, si buscamos ser como Cristo, mira, las puertas se nos van a abrir donde quieran. Las personas van a decir, ok, Adrián, yo te conocí, eras mentiroso, le robabas gramos al kilo de bolsa, ¿no? Chismosos y demás. Pero ahora todo cambia. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Era, sí. Que nos acordemos solamente para darle la gloria a Dios. De lo más vil y lo más menospreciado nos ha sacado el Señor, ¿no? Sí. Y la gente no lo entiende. A veces dice, pero si yo te conocí, eras borracho. Yo te conocí, ¿no? Eras mujeriego, ¿no? Bebedor y de todo. Pero ahora que haya una diferencia en nosotros como hijos de Dios, que haya un fruto. Por eso decimos, ok, es que Dios me perdona. Y si mañana vuelvo a pecar, Dios me perdona. Y si mañana vuelvo a hacer lo mismo, Dios me perdona. ¿Sí es verdad que Dios nos perdona? Sí, ¿verdad? Si venimos con un corazón sincero a Dios y le pedimos perdón, el Señor nos perdona.
Pero si nosotros le pedimos perdón muchas veces por el mismo pecado, ¿será que nos estamos arrepintiendo? Muchas veces no, y seguimos con la misma situación. Ok, Dios ya nos tomó como sus hijos, y dice Dios también en su palabra, Dios al que ama, corrige. Entonces, más vale ser obedientes, porque el Señor ya nos tiene en sus manos. Dice también la amistad sincera, enraizada en la fe. De eso estamos hablando un poquito. Bueno, aquí es versículo 4 y 5. ¿Qué dice el Señor? Cuando recuerdo tus lágrimas, aquí es donde le está diciendo Pablo a Timoteo. Parece ser que es cuando se despidieron. Pablo es apresado nuevamente y Timoteo, pues obviamente ama a su mentor, ama a su amigo, ¿no? Y le duele en el corazón y pues son lágrimas, ¿sí? ¿Quién ha llorado por su mentor, por su discípulo? Dice aquí, anhelo tener la alegría de volver a verte, le dice Pablo. Y el versículo 5, ¿cómo he de olvidar la sinceridad de tu fe, que es como la que animó a tu madre Eunice y a tu abuela Loída? Estoy seguro de que es así. Los mentores nos podremos dar cuenta de una fe fingida de los discípulos. No podemos ver el corazón del ser humano, solamente Dios. Pero muchas veces la actitud que tenemos, ¿verdad? Muchas veces nuestra actitud, cómo nos conducimos, si mentimos, si decimos mentiras. No tenemos esa parte Sí. de levantar la mano, ¿no? En algunas actividades, todo. Sí. A veces batallamos con la flojera, a veces batallamos, pues nuestra fe también decae y a veces no queremos asistir al grupo familiar, no queremos asistir a la media velada de oración o no queremos asistir el domingo a congregarnos, ¿no? Hay muchas situaciones que pasan en nosotros como cristianos, como discípulos, ¿sí? Y pues ese es ahí el tema, cómo hacerle para que nuestro ánimo siempre esté arriba, fuerte. Decir, hoy, desde temprano, ¿no? Hoy hay estudio de grupo, de estudio los miércoles. Hoy a las 7 vamos a estudiar la segunda carta a Timoteo. Ahí voy a estar tempranito, ¿no? Va a haber alabanza, le voy a cantar a Dios, le voy a ir a dar gracias, ¿no? Hoy voy a tener mi grupo familiares a las 7. Voy a llegar el primero en llegar, ¿no? Y ahí voy a estar. O es mi nivel de capacitación el domingo, 10 de la mañana, ¿no? Ya contesté mi manual y ya le hablé a mi maestro y le dije, oye, tengo una duda aquí, no le entiendo, explícame, ¿no? Para cuando yo llegue a la clase, pregúntame, ya me la sé. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra fe no sea fingida, para que nosotros seamos verdaderos, para que nosotros seamos transparentes, que las personas puedan ver en nosotros lo que verdaderamente somos, ¿no? ¿Cómo? Pidiéndole a Dios, oración, ¿qué más? Ayuno, es importante el ayuno, ¿sí? ¿Qué más? Leer la palabra de Dios, un devocional. Cuando nosotros leemos la palabra, a veces lo hacemos de rápido. Ya leí. Sí. Se necesita leer y meditar, ¿no? Leer, entender el texto y el contexto. Si leo un versículo, no lo saco de contexto. Me voy al versículo anterior, me voy al versículo posterior y digo, ¿de qué está hablando Dios aquí? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y si hay una verdad, me la traigo a mi corazón, digo, gracias Señor, una promesa para mí. Pero si hay un mandamiento, a llevarlo a cabo, a llevarlo a cabo. Entonces, esa es la manera de meditar en la palabra de Dios. Si nosotros meditamos diariamente en la Biblia, cantamos alabanzas, leemos la Biblia, oramos a Dios antes de salir de casa, antes de hacer cualquier actividad, miren,
Vamos a salir con la fe de Dios en nuestro corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lean, y si no tienen tiempo y están lavando los trastes, pongan una prédica. Métanse a YouTube y busquen ahí Unifam Coacalco. Ahí hay muchas prédicas, también en Facebook, ¿sí? O en lugar de ver TikTok, pongan una prédica, ¿vale? Eso en las mañanas los levanta y el ánimo está fuerte. Cuando salimos y enfrentamos la acechanza del enemigo, de veras, créanme, nos pueden maldecir, pueden hacer lo que sea. El enemigo va a buscar para que nosotros actuemos de una mala manera, demos mal testimonio como hijos de Dios. Pero si salimos con el poder del Espíritu Santo de Dios, vamos a estar bien, vamos a bendecir en lugar de maldecir. Así dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo enfrentamos el mal? ¿Con el mal? Con el bien, ¿verdad? Eso no lo entiende la gente. La gente dice, ¿cómo crees? Si esa persona se está burlando de ti, si esa persona maltrató a tu hijo, si esa persona te hizo daño, ¿cómo vas a bendecirlo? Pero es sabiduría de Dios, ¿no? Y solamente Dios, a través de la obra en nuestro corazón, podemos hacerlo. No podemos bendecir a una persona que sea nuestro enemigo si no tenemos la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la gracia, la misericordia en nuestro corazón presente. Solamente así, porque nuestra vida también a veces presta atención a la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que guardarnos, ¿sí? Sí. Es importante evaluarnos. Cuando, bueno, no sé, ¿no? Alguien tiene negocio, si tenemos un comercio, pues cada cierto tiempo hacemos un balance, ¿no? Y cuánto tenemos y cuánto teníamos, y si ya ganamos un poco más o tenemos menos, ¿qué pasó ahí? Tenemos que hacer un balance de nuestra vida, cómo estamos avanzando como hijos de Dios, como cristianos, porque si somos cristianos que toda la vida vamos a estar batallando con el mismo pecado, ¿cómo? Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Dice Jesucristo, yo vengo ¿para qué? Para hacerlos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, ¿sí? Por una parte, porque el pecado ya no se enseñorea de usted. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora en Cristo Jesús tenemos vida eterna. No hay juicio para el que está en Cristo Jesús. Resiste al diablo, él huirá, ¿sí? Pero el ser libres, Jesucristo lo dice porque nosotros ya no cometemos ese pecado. Ya soy libre de cometer ese pecado. Vamos a ponerle algo aquí: el tomar, el beber, el mentir, el robar. Ya soy libre, ya no lo hago. Ya no lo hago, ya por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, ahora me conduzco de una manera correcta, ¿sí? La grosería y todo lo demás. Pero, ¿cómo? A través de un caminar con Cristo Jesús, a través de una relación con Jesucristo, ¿sí? La obediencia es importante a la palabra de Dios, pero la obediencia a su palabra no nos va a garantizar una buena relación con Cristo, no.
La buena relación con Cristo nos va a garantizar la obediencia a su palabra. ¿Sí? Ese es perfecto. Ok, pues vamos con el versículo 6 y 7 y aquí vamos a terminar. Dice el poder de Dios manifestado en el creyente. ¿Sí? El versículo 7 que estábamos analizando dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, ¿no? Y de dominio propio. Esta es otra versión. Dice el versículo 7, el espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Un poco antes, el versículo 6 dice, por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. En otras versiones dice que el apóstol Pablo impuso sus manos sobre Timoteo. ¿Sí? ¿Han escuchado que cuando los mandan de misioneros, el pastor pone las manos encima y la iglesia ora por ellos y ahora sales de misionero, ¿no? O de pastor de otra iglesia? Estamos orando para que en Chiconautla se levante una misión, primero Dios, con nuestro hermano Memo. Y entonces, pero no es el poder del apóstol Pablo que salió cuando le puso sus manos. El poder de Dios. Entonces tengamos cuidado porque muchas personas ahora soy el apóstol y yo voy a poner las manos sobre ti y entonces ya vas a tener el poder para ser predicador, para ser apóstol, para ser misionero, ¿no? Aquí lo está diciendo muy clarito, ¿verdad? Dice, por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. Que Dios te dio, que Dios te dio. Dios es el que da el don espiritual, ¿sí? La capacidad para edificar a la iglesia, ¿sí? Para evangelizar, para alcanzar a los perdidos. No es un don para yo sentirme poderoso, ¿verdad? No, es de Dios, ¿sí? Y dice aquí que avives la llama. ¿Cómo se va a avivar la llama del don que Dios puso en nuestro corazón? Si somos ujieres, si somos maestros, si somos predicadores, si estamos en alguno de los ministerios, ¿cómo? Así es. Sí. Sí. Ok. Una buena relación con Dios. Y eso va a alimentar nuestra fe. Solamente a través de la fe. Solamente a través de la fe. Si nosotros tenemos una fe fuerte en Cristo Jesús, nosotros vamos a evangelizar. Nosotros vamos a hacer el trabajo que Dios nos está pidiendo hacer. ¿Vale? Y bueno, el Espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Muchos lo sacan de contexto, ¿verdad? Y dicen, bueno, ahora Dios me ha dado poder y ahora yo soy poderoso y ahora con ese poder que yo tengo voy a alcanzar a muchas personas, voy a evangelizar. Ahora, o sea, es mi obra porque yo tengo poder, porque Dios me ha dado el poder, porque el Espíritu Santo me ha dado el poder, un espíritu de poder, no de cobardía, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero la verdad es de que no es así. ¿Dios nos ha dado un espíritu de poder? Sí, pero ¿cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a terminar ya en 2 minutos. El Espíritu Santo es el que viene a morar dentro de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder nosotros hacer la obra de Dios, para evangelizar, para compartir, para predicar, para enseñar. Solamente es a través del poder de Dios. Pero yo sigo siendo un ser humano que necesita de Dios. Eso nos tiene que llamar ¿a qué? A la humildad. Tiene que llamarnos siempre a la dependencia de Dios, a decir, Dios, solamente por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder, es que yo puedo lograr ciertas cosas. Y entonces el Hijo de Dios siempre vive
a los pies de Cristo, reconociendo que Él es el poder que se manifiesta en nuestra debilidad, porque yo soy débil, dice el apóstol Pablo, y cuando soy débil, entonces Dios es grande. Por eso ahora me glorío en mis debilidades, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Entonces, esto es importante poderlo aprender, poderlo tener bien presente. Y bueno, ya para terminar, pues ahí está el espíritu de cobardía. ¿Qué te produce? Miedo, timidez, falta de valentía, nos impide actuar o expresar nuestra fe, ¿no? Cuando compartimos a otras personas. Muchas veces tenemos el temor, de decir que soy cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a juzgar, porque ya me escucharon hablar, porque a lo mejor no me comporto como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Pero es un progreso que Dios, una obra que Dios tiene que hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sale? El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos, acciones, en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. ¿Cómo andamos en esta parte del dominio propio? Dice, se trata de una cualidad que nos permite actuar con disciplina y autocontrol en diversas áreas de la vida, desde la gestión del enojo hasta la toma de decisiones responsables. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, en todo el tiempo estamos nosotros actuando con justicia o injusticia o parciales, ¿cómo somos, verdad? ¿Cómo tenemos ese dominio propio? Y que es a través solamente del Espíritu Santo de Dios. El dominio propio es mencionado como uno de los frutos del Espíritu Santo, lo que significa es una virtud que se cultiva con esfuerzo y ayuda divina, o solamente a través de Dios. ¿Sí? La palabra griega para dominio propio es enkrateia, que se traduce como autocontrol o templanza. Y bueno, pues ahí acabamos hasta el versículo 6, ¿sí? El Espíritu de Dios nos tiene que dar el dominio propio. Son las características del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Una de tantas. Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra a través de esta segunda carta a tu hijo Timoteo, dirigida por el apóstol Pablo. Permítenos, Señor, poder hallar sabiduría, llevarla a cabo en nuestras vidas y mi Dios, pues gracias porque tu palabra no pasa de moda, siempre es actual, porque necesitamos de ella y sabemos que solamente a través de tu poder, a través de ti, de tu Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón y dándole y otorgando el permiso para que tú hagas conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, solamente así, Señor, nuestra vida va a cambiar y solamente así vamos a hallar gracia delante de ti y tú nos bendecirás. Gracias, mi Dios. Bendice también los diezmos, las ofrendas que se han de levantar, que sean de provecho aquí en tu casa de oración. Bendice a mis hermanos en su economía, en la salud y pues gracias que se sigan administrando, Señor, de una manera correcta como hasta hoy se ha hecho. Muchas gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.